acompaña la doctora Mónica Araceli Esquivel Rodríguez. Es médico especialista en medicina interna, coordinadora estatal de calidad y certificación de hospitales. Es evaluador y profesor del Consejo de Salubridad General y pues con una gran trayectoria institucional muy amplia, con 27 años de servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aparte también ocupó un puesto muy importante en la dirección de un hospital de segundo nivel y ocupó un puesto en el grupo de supervisión de la Delegación Estatal del Seguro Social. Pues sea bienvenida esta noche, doctora Mónica, por compartirnos esta sesión. Le agradezco mucho que nos esté acompañando. Buenas noches. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a la Asociación de Enfermería Quirúrgica de Coahuila. Felicidades a todas ustedes por que esa sed, ¿verdad? Y ese ímpetu de estar en una capacitación continua, siempre buscando mejores prácticas para beneficio, pues, de sus pacientes. Las felicito, pues es un honor estar aquí. Y pues platicar con ustedes en un tema que en lo personal me apasiona, que es la seguridad, los procesos de atención, pero sobre todo la seguridad del paciente, y pues aquí relacionada al modelo de calidad y seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General. Y pues como objetivo creo que personal es romper el paradigma de que pues la calidad está relacionada con los recursos con los que contamos, o la calidad se encuentra relacionada con el tipo de organización en la cual ejercemos. Y creo que ese es el primer paradigma que estamos todo el personal de salud obligado a romper, puesto que todos los procesos que llevamos a cabo de forma diaria pueden ser mejorables, siempre y cuando detectemos nosotros que hay oportunidad en que puedan llevarse a cabo de una manera más segura. Bueno, la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Como introducción, sabemos pues que la cirugía es un componente esencial de la asistencia en todo el mundo, debido a que pues los procedimientos, o más bien dicho, las patologías traumatológicas, el cáncer y las cirugías de corazón van en aumento, pues el peso de la cirugía en los sistemas de salud pues también se está incrementando. Se calcula que en todo el mundo se realizan aproximadamente 234 millones de operaciones de cirugía mayor, y esto equivale a una cirugía aproximadamente por cada 25 personas en el mundo. Eso nos da un panorama de lo importante y la relevancia de su quehacer diario, ¿verdad? No nada más en nuestro país, sino en el mundo. Como historia, pues a pesar de la asombrosa evolución en las técnicas y equipos quirúrgicos que ustedes conocen mejor que yo, y el costo y eficacia que puede tener la cirugía en cuanto a vidas salvadas y a discapacidades evitadas, la falta de acceso a una atención quirúrgica de calidad sigue constituyendo un grave problema pues en gran parte del mundo, y por supuesto pues nuestro país no está fuera de este problema. El concepto de seguridad en la atención quirúrgica es el desarrollo de sistemas de atención seguros, buscando la prevención del error y de los eventos adversos. En resumen, una atención quirúrgica sin errores. Aunque el propósito de la cirugía, como todos sabemos, es salvar vidas, la falta de seguridad en la atención quirúrgica pues puede provocar daños considerables. Las cifras que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reporta es que hasta un 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones posoperatorias. La tasa bruta de mortalidad tras cirugía mayor es desde un 0.5, pero alcanza hasta un 5%.
al menos 7 millones de pacientes que se ven afectados por complicaciones quirúrgicas cada año, relacionada a eventos adversos, y de estos 1 millón fallece durante la cirugía o inmediatamente después. Y en países en desarrollo como el nuestro, pues la tasa de mortalidad va de un 5 a 10% en las cirugías. Todos estos daños que se ocasionan al paciente durante los procesos de atención quirúrgica se consideran evitables al menos en la mitad de los casos. Desgraciadamente, los principios probados y reconocidos de seguridad de la cirugía se aplican en una forma irregular a pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen en las organizaciones, y esto ocurre incluso pues en los entornos más avanzados. Este es un panorama general de los eventos adversos en cirugías. Se considera todo evento adverso en cirugía a todo aquello incidente imprevisto e inesperado que surge como consecuencia de la atención médico-quirúrgica y no por la enfermedad de fondo del paciente, lo que provoca un daño temporal, permanente o la muerte. Esto es en sí la definición de un evento adverso. Cuando nosotros tenemos una complicación quirúrgica, como podemos ver en la presentación, un iceberg, normalmente en las organizaciones en las cuales no se ha definido bien una cultura de seguridad del paciente, consideramos como responsables de ese error quirúrgico, de esa muerte del paciente, al personal que interviene en la cirugía, al cirujano, al anestesiólogo, a la enfermera quirúrgica, y le ponemos un nombre, un culpable a esa falla, a ese error, sin considerar, como podemos ver abajo del iceberg, todos los procesos que intervienen dentro del proceso quirúrgico. A esto lo conocemos como una visión en islas y una falta de visión sistémica, que es el primer reto que tenemos que romper. Dejar de considerar que lo que sucede en las demás áreas del hospital o en los demás servicios de nuestra organización no afecta al acto quirúrgico. Y aquí vamos a ver ahorita cómo es que se van involucrando y vinculando los diferentes procesos de atención en el proceso que se lleva a cabo dentro del quirófano. El enfoque sistémico, como les comento, pues es entender que no existe un remedio único para mejorar la la seguridad de las cirugías. Para lograr este objetivo es necesario emprender de forma fiable pues una serie de medidas que son imprescindibles en la atención sanitaria, no solamente por parte del cirujano, pues, sino de todos los profesionales, como les comentaba ahorita, para que se promover un trabajo en equipo dentro del sistema de salud en beneficio, pues, del paciente. ¿Cuáles son las causas que se identifican para los actos inseguros que se llevan a cabo, o para la inseguridad en los procedimientos quirúrgicos? Uno muy conocido que comparte con cualquier proceso hospitalario es la complejidad de los servicios de salud. ¿A qué se refiere esto? A que hay atención en múltiples servicios. Un paciente que se opera es un paciente que ya pasó por el servicio de hospitalización, seguramente en la consulta, seguramente en los servicios de urgencias, por laboratorio, en la consulta preanestésica, etcétera. Aparte, otra de las causas es que hay una comunicación ineficaz entre el equipo de salud, derivado a que hay informaciones incompletas, la mayoría de las veces por un mal uso del expediente clínico. Otra de las causas específicas ya de la inseguridad en el acto quirúrgico es la actividad asistencial propia de las cirugías, es decir, la incertidumbre del acto quirúrgico. No sabemos realmente si va a haber una complicación o no, por más hábil que sea el equipo, el cirujano y todo su equipo. También se tiene que considerar la naturaleza variable de la respuesta del paciente, una comunicación que se tiene que dar entre el equipo de cirugía en forma rápida y en situaciones críticas
y se tienen que tomar decisiones rápidas, y también el uso de la tecnología e instrumental especializado, que implica que se tiene que avalar las competencias de todo el personal que interviene durante el proceso, y no nada más del cirujano ni la enfermera e instrumentista, sino todo el personal que participa en las actividades pre y durante los procesos quirúrgicos. Otra de las causas es la ausencia de los mecanismos de defensa, que este es un riesgo que se presenta propio en los pacientes quirúrgicos derivado a la anestesia, que es la disminución del estado de alerta y del dolor, que son muchas veces mecanismos de defensa que nos notifican o nos hacen ver que el paciente está sufriendo un daño. Por otra parte, hablamos de que hay mucha información en relación a la seguridad en la atención quirúrgica. Esta es como una especie de línea de tiempo, y esta información se fue generando a partir del año aproximadamente 2000, en el cual el Institute of Medicine publica, como ustedes saben, un libro de errores adversos que se presentan durante la atención médica y al que denominan errores humanos, que seguramente pues todos ustedes conocen. A raíz de eso, la Organización Mundial de la Salud se pone en alerta y empieza a tomar acciones para garantizar al menos a reducir el riesgo de los pacientes a sufrir un daño durante su atención, ya sea médica o quirúrgica. Y lanza varios retos. El primer reto pues fue el de la higiene de manos. Posteriormente, el segundo reto fue la cirugía segura salvavidas, que este fue aproximadamente en el año 2004, y de ahí han ido apareciendo guías, por ejemplo, la guía de práctica clínica para la seguridad del paciente quirúrgico que lanza España, y luego nosotros aproximadamente en el 2013 hacemos una guía de práctica clínica relacionada a la seguridad en el paciente quirúrgico que no se ha actualizado. Y por último, pues tenemos los estándares para implementar el modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General, que tiene apartados o estándares específicos a la atención quirúrgica, como es lo que es la atención anestésica y quirúrgica, y lo que viene siendo la Meta Internacional de Seguridad del Paciente 4, que vamos a ir viendo más adelante. Pero, como les comentaba en un principio, es imposible hablar de la seguridad en la atención quirúrgica si no evaluamos cada uno de los procesos que se relacionan para que un paciente se atienda en un quirófano. Cuando nosotros hablamos de seguridad en la atención quirúrgica, al tener un enfoque sistémico, tenemos que evaluar los riesgos y los problemas que se derivan en la evaluación inicial del paciente dentro de la consulta quirúrgica. Posteriormente, lo que es la evaluación anestésica, identificar cómo se está llevando a cabo, si realmente sí se está realizando en forma oportuna, si realmente se están evaluando los riesgos anestésicos de los pacientes y les estamos ofreciendo procedimientos anestésicos seguros. También cómo se está realizando el manejo pre y posoperatorio en el hospital. De nada sirve que se lleve a cabo todas las medidas de seguridad para evitar una infección dentro del quirófano si dejamos a cargo de las curaciones de los pacientes quirúrgicos, a veces a los médicos internos, a los estudiantes, sin tener una previa capacitación del manejo adecuado de las heridas o tener protocolos o ya diseñados para el manejo. Y por supuesto, considerar la educación del paciente y su familia para la atención ambulatoria, hablando de los macroprocesos que afectan también cómo se lleva a cabo la atención quirúrgica. De igual manera, al hablar de la seguridad, no podemos nada más enfocarnos a lo que ocurre dentro del quirófano y considerar nada más cómo se desempeña el anestesiólogo, cómo se desempeña
el equipo quirúrgico y cómo se lleva a cabo el protocolo universal, sin considerar todos aquellos sistemas y procesos que afectan la atención dentro del quirófano. Y para ello es importante que veamos todo como un sistema y consideremos todas aquellas, cómo son nuestras instalaciones y qué barreras de seguridad tenemos implementadas para considerarlas seguras. De igual forma, cómo se lleva a cabo todos los protocolos de limpieza en nuestros quirófanos, el tipo de desinfectantes que utilizamos y si el personal realmente está capacitado o es personal que cambian frecuentemente sin asegurarnos que tienen la debida competencia. Por supuesto, la competencia de todo el personal que interviene, y no nos referimos a la capacitación y al conocimiento que pudieran tener, sino a ver realmente cómo llevan a cabo cada una de las actividades que tienen asignadas. Y reitero, no solamente del equipo quirúrgico en sí, sino de todos aquellos que intervienen durante la atención del paciente en cirugía. Y por último, el otro sistema que se considera crítico, pues es el de la medicación, que vamos a ir viendo los elementos que tenemos que considerar para hablar de una medicación segura dentro del quirófano. Al hablar de las instalaciones, nosotros debemos de evaluar cómo son nuestros sistemas de ventilación, cada cuándo se cambian los filtros, cómo está el control de la temperatura ambiental, cómo es la calidad del agua y si nosotros estamos midiendo realmente la cloración del agua en los quirófanos, donde la utilizamos, si tenemos realmente un programa de equipo y tecnología biomédica donde expertos hagan un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos conforme lo solicitan, ¿verdad?, los propios proveedores de los equipos. ¿Qué hacemos y qué medidas de seguridad tomamos cuando hay adecuaciones y remodelaciones dentro de los quirófanos? Y no me refiero nada más a una remodelación mayor, sino aquellas pequeñas remodelaciones que no consideramos y puedan afectar el medio ambiente, ¿verdad?, en el cual se llevan a cabo las cirugías. Por supuesto, tenemos que considerar los servicios básicos y claves como la luz, los gases medicinales, ¿verdad?, cómo se llevan a cabo y que contemos con plantas de luz que reciban pruebas para asegurar que nosotros siempre vamos a contar con esos servicios prioritarios para la operación. Cuando hablamos del sistema crítico de capacitación y competencias del personal, tenemos que considerar si cada una de las personas que laboran dentro de la unidad quirúrgica tiene definida ya funciones y privilegios. Nos referimos a aquellos hospitales privados en los cuales hay médicos que van y proporcionan algún tipo de atención, pero no son propiamente, no forman parte propiamente del equipo, del staff de los hospitales privados. Igual tenemos que saber si contamos con un programa de asignación y reasignación del personal, es decir, cuando algún personal, alguna enfermera quirúrgica se ausenta o por enfermedad o por alguna situación urgente, el personal que lo cubre está debidamente capacitado, ¿verdad? Y ya fue evaluada sus competencias. Si tenemos un programa de orientación al personal de nuevo ingreso, sin importar que se encuentre avalado, por ejemplo, la verificación de la fuente original de algún cirujano, eso no quiere decir que la orientación de cómo se llevan a cabo las funciones y las barreras de seguridad que tenemos implementadas, debemos de orientar al personal que se va incorporando a los equipos de trabajo. Igual tener un programa de evaluación del desempeño, un programa de capacitación que incluya la reanimación cardiopulmonar avanzada y sobre todo tener un programa de atención a la salud y seguridad del personal que ahí labora. En relación a prevención y control de infecciones, que es un tema muy amplio y cada uno de estos temas pues son motivo quizá de checar las mejores prácticas, aquí tendremos que ver
contar con un proceso de limpieza específico y la capacitación del personal que lo lleva a cabo, cuáles son nuestros procesos de esterilización y desinfección, qué hacemos con los reusables y si tenemos un programa para el manejo seguro de reusables, si hay una vigilancia epidemiológica y se sigue un control estricto de las infecciones relacionadas al sitio quirúrgico, cómo es el manejo de la ropa, cómo es el manejo del RPBI como puntos más relevantes. Al hablar del uso y manejo de medicamentos, es importante que evaluemos si contamos con los medicamentos de urgencia y cómo manejamos en los medicamentos controlados. ¿Qué hacemos con el almacenamiento de medicamentos? Si cuidamos su bioseguridad, si lo almacenamos a las temperaturas y lo conservamos de acuerdo con las medidas de humedad correspondientes, si tenemos un sistema de control de caducidad, cómo manejamos las muestras médicas, cómo manejamos los medicamentos multidosis y qué hacemos con el proceso de prescripción, preparación y administración de medicamentos, incluyendo los medicamentos de alto riesgo. Esto es en general como un panorama de todos los procesos que están inmersos en la seguridad de la atención quirúrgica. Ya en microproceso podemos hablar de lo que es el enfoque específico en relación al modelo de seguridad del paciente, que nos habla del proceso de anestesia, el proceso de sedación y la planeación y la atención quirúrgica. Y en forma más específica, lo que hace y ha venido haciendo lo que es la cirugía segura salvavidas y que todos conocemos, es la Meta Internacional de Seguridad del Paciente 4, conocida como los procedimientos correctos y cuya barrera de seguridad pues es el protocolo universal. Para hablar más específicamente del protocolo universal, pues les comento que lo lanza la Organización Mundial de la Salud, como les dije en un principio, en el año 2008, y es el segundo reto que lanza tratando de impulsar la seguridad del paciente en el mundo. Se realiza mediante un listado de verificación quirúrgica, pues que tiene como objetivo hacer una serie de pasos que permitan disminuir los errores durante la atención del paciente. Les comento que la utilización del protocolo universal ha reducido de una manera importante las complicaciones y que se encuentra ya aprobado en el mundo la reducción de un 11 a un 7% de las complicaciones y la morbimortalidad. Ha reducido de un 2.4 a 1.8% las reintervenciones quirúrgicas y ha disminuido en forma importante la mortalidad del 1.5% a 0.9%. Realmente, durante este tiempo, aproximadamente 13 años, en los cuales se ha implementado en el mundo, ha demostrado su eficacia. Sin embargo, tenemos importantes problemas, como vamos a ver un poquito más adelante, importantes retos en relación a que se lleve a cabo de la manera correcta dentro de nuestras organizaciones. Hablando un poquito más, sin ahondar mucho en esta meta internacional, sabemos que el objetivo es prevenir la realización de procedimientos en sitios anatómicos incorrectos y en pacientes equivocados. Y tiene como barrera de seguridad el protocolo universal 3 elementos, que es pues el marcaje anatómico, la verificación preprocedimiento y el tiempo fuera. Sin embargo, el objetivo de esta serie de elementos que fueron seleccionados por personal quirúrgico, médico, anestesiólogo, enfermeras en todo el mundo, fue el objetivo pues asegurar que todas las tareas relevantes desde el punto de vista de la seguridad del paciente se realice. Potenciar la existencia de equipos de trabajo más transversales y con menos jerarquías. Evitar un poquito ya de que
se haga lo que el cirujano, ¿verdad?, que está a cargo de la cirugía, es lo que considera, y no pues las barreras ya de seguridad que se encuentran aprobadas, sino compartir esa responsabilidad entre todo el equipo de salud. También se ha visto que favorece la comunicación entre todos los miembros del equipo y permite detectar errores en forma temprana y poder anticipar pues complicaciones durante la atención de los pacientes. Todos conocemos la lista de verificación de la Organización Mundial de la Salud y tiene 3 principios fundamentales. La simplicidad. Eso quiere decir que son elementos muy sencillos que se pueden llevar a cabo en cualquier organización, y este es el otro principio fundamental, que es la amplitud y aplicación. Se confirmó que esta herramienta de evaluación se podía llevar a cabo en grandes hospitales, en países desarrollados, como en pequeños centros de atención, incluso pues rural, ¿verdad?, o suburbana. Y tiene otro principio fundamental, que es la posibilidad de medición del impacto sobre los errores en la cirugía. Es importante considerar que esta lista tiene 3 tiempos y que quizás es uno de los principales errores cuando nosotros implementamos el protocolo universal en nuestras organizaciones. Tiene una etapa antes de la inducción, como bien la mencionan, donde es relevante considerar la identificación del paciente y que nosotros corroboremos el sitio quirúrgico, el procedimiento que se va a realizar y que exista consentimiento de acuerdo al procedimiento quirúrgico o anestésico que se le va a brindar. También en esta etapa es importante confirmar si se realizó el marcaje quirúrgico, cuando procedía, ¿verdad? Y si se ha completado el control de la seguridad de anestesia. Es importante identificar o confirmar las alergias del paciente, si el anestesiólogo en su valoración prequirúrgica determinó una vía aérea difícil y el tipo de cirugía que se va a hacer y el riesgo de hemorragia, para también nosotros verificar que se encuentre sangre disponible. Posteriormente pasamos a la segunda etapa. Esta etapa se inicia antes de la incisión cutánea y estamos hablando de la pausa quirúrgica, que el modelo de seguridad del paciente pide, y lo vamos a ver cuando menos 3 elementos: que identifiquemos al paciente, que identifiquemos el procedimiento y el sitio quirúrgico. Sin embargo, es importante aclarar que esta lista de verificación se debe adaptar a cada organización. Y no quiere decir que toda la organización, por ejemplo, si opera nada más cirugía oftalmológica, pues va a tener que modificar los elementos para que se adapte al contexto de esa organización. Y por otra parte, tenemos la última etapa, que es la de salida, y esta se debe llevar a cabo antes de que el paciente salga del quirófano. Y aquí lo que vamos a confirmar, pues, es el procedimiento que se realizó, el recuento de gasas, de instrumentos, y identificar los problemas más relevantes en relación al equipo que se pudieron haber presentado o al instrumental. Y posteriormente confirmar cuáles serán los cuidados posoperatorios inmediatos. ¿Qué pasa cuando nosotros implementamos esta lista de verificación y cuando nosotros capacitamos al personal? Si no tenemos claro los tiempos que deben hacerse y cumplir con la barrera de seguridad, que nos pide 3 elementos: que se realice en forma correcta, los tiempos, que se realice en forma oportuna y que se realice por personal de competencias, pasa lo que muchas veces sucede. Tenemos expedientes llenos con listas de verificación completas o incompletas, pero sin que se lleven a cabo estas barreras de seguridad para el paciente y se evite un daño. Hablando un poquito más específico de lo que el modelo de seguridad del paciente nos pide en relación al marcaje quirúrgico, lo definimos como una delimitación sistemática, una confirmación adicional del lugar anatómico y de que el procedimiento que vamos a realizar pues es el correcto. Hay ciertas características que debe reunir un marcaje quirúrgico.
Debe utilizar una marca estandarizada que se lleve a cabo en toda la organización y que la conozca todo el personal involucrado. El marcaje quirúrgico no tiene que ser forzosamente, o el modelo no pide que sea el cirujano. Sin embargo, debe ser un personal de salud que esté presente durante la intervención quirúrgica. Puede ser personal de enfermería, puede ser personal en formación, pero que esté previamente capacitado y que vaya a estar en el acto quirúrgico. Debemos de garantizar que la marca que nosotros realizamos sea permanente después de la realización de la asepsia y la antisepsia, y que después de la colocación de los campos pues siga siendo visual, evidente, ¿verdad? Y debe hacerse de preferencia estando el paciente despierto y consciente, como una doble verificación, ¿verdad? El paciente de que se está marcando el sitio correcto. Aplica en todos aquellos casos de lateralidad, en todos aquellos casos de estructuras múltiples, como ustedes saben, y en todos aquellos casos de niveles múltiples, como aquellas cirugías de columna. En relación a la verificación del preprocedimiento, el modelo de seguridad del paciente nos solicita que cuando menos se cheque, se verifique el paciente correcto, el procedimiento correcto, que se verifique la disponibilidad de todos los documentos, imágenes y estudios relevantes, la presencia y el funcionamiento adecuado de los equipos, el marcado del sitio anatómico cuando corresponde, las alergias y los riesgos de sangrado si corresponde, cuando menos. Y esto relacionado con, tomando en cuenta el contexto de la organización, como les había dicho en un principio. La otra parte del elemento del protocolo universal es el tiempo fuera, y pues es uno de esos 3 momentos. Este se va a realizar en la sala de operaciones con todo el equipo quirúrgico justo antes de que inicie el procedimiento. Y como les repito, lo que el modelo nos solicita que confirmemos, cuando menos, es el paciente correcto, el sitio anatómico y el procedimiento correcto. Sin embargo, a pesar de ser elementos muy sencillos, lo que conforma el protocolo universal, el apego que tenemos en nuestro país va de un 20 a un 55%. Es realmente bajo y lo comparte con muchos países pues, que están en desarrollo. ¿Por qué serían las causas de que esta herramienta tan sencilla, que no implica pues ningún tipo de inversiones específicas o recursos diferentes y que se puede llevar a cabo en cualquier quirófano de cualquier organización, cuál sería la problemática para la cual no se implementa? Pues hay muchas causas y ustedes me pudieran ayudar a llenar esta presentación con un montón de motivos, ¿no? Como patrones de comportamiento, como falta de recursos, pudiéramos decirme, que hay apatía del personal, que pues hay una falta de cultura de seguridad del paciente, de notificar los errores, hay falta de liderazgo, porque como directivos pues no estamos pendientes muchas veces de lo que sucede, ¿verdad?, dentro del quirófano, o peor aún, consideramos pues que estas listas de verificación no tienen una razón de ser, no apoyamos su implementación, a veces el exceso de trabajo, o a veces, como les decía, patrones de comportamiento erróneo, como una antiautoridad que se maneja mucho desgraciadamente con los compañeros médicos, como por ejemplo, pues nadie me va a decir qué debo hacer, impulsividad, sentirse invulnerable, o pues resignado y no considerar que estas prácticas seguras vayan a ser realmente útiles en nuestra organización. Durante el tiempo que he tenido la experiencia de implementar procesos muy diferentes, procesos de mejora en diferentes organizaciones, agregaría una causa que yo considero muy importante, que es la falta de una metodología de implementación. La calidad debe contar de cualquier proceso de mejora, no puede nacer en una generación espontánea. Debemos de apegarnos a una metodología específica que nos guíe cómo avanzar
para implementar las mejoras, la que sea, en nuestra organización. Algo que comparto con ustedes, que es una frase del doctor Enrique Ruelas, que es un calidólogo muy reconocido en nuestro país, es que la única forma de romper los mitos, pues, es demostrar con hechos que sí funciona, cómo funciona y por qué funciona. Si mejorar requiere un fundamento. Si nosotros tratamos de implementar una lista de verificación sin sensibilizar a todo nuestro personal de cuál es la importancia, el por qué y el para qué de cada una de las acciones, pues lo más seguro es que lo van a hacer solo cuando nosotros la vigilemos. O les puedo asegurar que la lista de verificación va a estar llena cuando el paciente salga de recuperación, pero las acciones no se hicieron en forma oportuna, en forma correcta y por el personal con las competencias necesarias. Y muchas veces nosotros como líderes tenemos algo de responsabilidad porque a veces damos esta encomienda al personal, por ejemplo, en formación, y no porque no se deba, sino que sin capacitar ponemos al estudiante y ponemos al pasante a llenar las listas de verificación, dando un mensaje a nuestro personal, pues que lo importante es llenar las listas y no teniendo el fundamento de que son barreras, como les digo, como les repito, que se tienen que llevar de forma oportuna y correcta. Entonces, tenemos que romper el paradigma de que mejorar son ocurrencias nuestras. Algo muy importante que todos debemos de considerar es la resistencia al cambio que el personal de salud y todo como las personas tenemos como parte de la naturaleza humana, ¿no? Y que pues eso ha sido a través del tiempo, ¿verdad? Y aquí la imagen pues habla por sí sola de que hubiera sido si en su momento la gente que impulsó el uso de la rueda, nuestros ancestros, pues se hubieran desfallecido, ¿verdad? Y ahorita pues todavía estaríamos en una forma, viviendo de una forma muy, muy precaria, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar esa resistencia como algo no personal, tenemos que considerar la curva del cambio que se presenta en todas las situaciones y en las cuales, cuando nosotros queremos implementar una mejora, va a haber personal, un porcentaje, un 15%, que esté motivado para llevarlo a cabo, va a haber otro un porcentaje que espere a ver cómo nos va a ir con esa mejora, considerando que pues nos vamos a cansar y vamos a dejar de implementar, y un 20% que se va a adherir a esta mejora en forma tardía. Pero también tendremos que considerar que habrá un porcentaje, hasta un 15%, que nunca van a aceptar el cambio y sin embargo, aún así, pues no debemos desfallecer en la implementación de las mejoras. Hay una metodología que les comparto rápidamente de 6 pasos que estamos implementando aquí en el Estado en relación a las metas internacionales de seguridad del paciente, que es una metodología que estamos probando y con una implementación de 4 meses para el análisis de resultados, y es pues la formación de un equipo multidisciplinario. Nunca intenten implementar los protocolos solas o con 2 o 3 gentes, sino es importante contar con ese equipo donde haya la intervención del propio cirujano, de la gente operativa, que es la que lleva a cabo las acciones. El primer paso será identificar cómo lo estamos haciendo, qué es lo que llevamos a cabo y qué no. Y posteriormente será obligado diseñar un proceso donde defina quién, cuándo, cómo y dónde se van a llevar cada una de las actividades. Y posteriormente, a contar ya con ese proceso, pasaremos a una etapa de implementación que forzosamente tendrá que tener primero una etapa de difusión para romper el hielo, para sensibilizar al personal el por qué y el para qué, la capacitación, un monitoreo a través de la supervisión y de indicadores que nos vayan diciendo cómo estamos llevando a cabo las acciones y posteriormente analizar los resultados. Es muy importante retroalimentar al personal de los avances que estamos llevando a cabo.
los retos en la seguridad de la atención quirúrgica que se van presentando, aparte, ¿verdad?, de este protocolo universal, es pues desarrollar acciones para la adaptación y la implementación y el uso adecuado de las listas de verificación, promover el marcado del sitio quirúrgico como una práctica rutinaria. Vienen retos sobre la seguridad en la anestesia, que son temas cada uno de ellos, ¿verdad? El uso seguro de medicación, la capacitación del equipo quirúrgico, pero no tanto en sus actividades propias, sino en capacitación en la comunicación y el trabajo en equipo, el liderazgo. Trabajar sobre la seguridad en la transferencia de los pacientes del servicio de cirugía, terapia intensiva, piso, etcétera. El reto sobre la profilaxis antimicrobiana y sobre la profilaxis del tromboembolismo. Son retos que también forman parte de la seguridad del paciente y que tenemos que ir atendiendo. Es importante como reto contar con datos e indicadores de procesos y resultados, medir lo que estamos haciendo y retroalimentar a nuestro personal. En forma inicial podríamos medir el porcentaje de apego al protocolo universal, ver el cumplimiento del marcaje quirúrgico, ver la realización del tiempo fuera y todas estas estadísticas estar retroalimentando para tener un punto de partida de cómo vamos avanzando. Los retos en relación a construir una cultura de seguridad del paciente es empezar a visualizarnos como un sistema y dejar de vernos como una isla ajeno a los demás procesos que se llevan a cabo en nuestro hospital y también dejar de considerar los problemas o los riesgos relacionados a un individuo, sino considerarnos todos parte de un equipo. Es importante que aprendamos de los errores que cometemos, pero que este sea un impulso para prevenir las recurrencias. Y pues la seguridad del paciente debe ser parte de la estrategia de la dirección de los hospitales, la seguridad del paciente y por supuesto la seguridad de la atención quirúrgica, y debe estar inmersa dentro de la visión, los objetivos, los proyectos y la forma de trabajar. Es decir, los directivos deben de dar un seguimiento puntual a los avances en la implementación de estas barreras de seguridad y estar fortaleciendo pues los recursos y las capacitaciones de todo el personal. ¿Qué beneficios tiene empezar a implementar una cultura de seguridad? Pues tiene un impacto positivo en la organización. Vamos a hacer una transición entre el análisis de errores, el señalamiento, tú no lo haces, tú lo haces mal, tú no deseas cooperar, a empezar a ver pues, áreas de mejora continua. El personal debe estar informado en qué va mal y qué puede ir mal y qué estamos haciendo bien. Y con esto vamos a reducir la recurrencia y la severidad, tratando pues de que los eventos adversos o los errores sean notificados por el propio personal, sin miedo, sin culpabilidad, teniendo confianza en que pues todo se va a analizar como parte del sistema. Y a la larga esto nos va a ayudar a reducir costos, tanto sociales, la confianza de los pacientes y por supuesto pues costos financieros. Las conclusiones del tema será pues que debemos de considerar siempre, no debemos de olvidar que el error es de naturaleza involuntaria. Nadie se propone cometer un error. La cirugía está asignada por la falibilidad, es decir, tiene una tendencia al error y porque se toman decisiones en circunstancias de incertidumbre. Es por eso que es muy importante la capacitación del personal para que no se modifiquen las competencias o el quehacer del personal en estas circunstancias de incertidumbre. La seguridad del paciente quirúrgico impone una prevención en la producción de errores, pero no podemos prevenir lo que no conocemos. Entonces tenemos que partir por conocer lo que realmente está sucediendo dentro de nuestra área quirúrgica. La posibilidad de producir un error se presente, debe estar siempre presente
dentro de cada uno del personal que interviene en una cirugía. Y esto no es pues para intimidarnos, sino para poder hacer algo para minimizarlo. La calidad y la seguridad de la atención quirúrgica son dos caras de la misma moneda. No podemos decir que nosotros hacemos cirugías de calidad si no consideramos la seguridad del paciente, si no consideramos que nuestros pacientes no se infectan, que nuestros pacientes no se complican o que nuestros pacientes no fallecen posterior al acto quirúrgico. Disminuir la incidencia de los eventos adversos y mejorar la seguridad significa aumentar la calidad de la atención quirúrgica y disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes. Si caminas solo, pues vas a ir más rápido, pero si caminas acompañado como un verdadero equipo, pues vas a llegar mucho más lejos. Gracias, doctora. Excelente tema, ¿eh? La seguridad es tan importante. Felicitaciones, muy bien. ¿Cuál es la seguridad que deben de tener respecto a la radiación en el quirófano? Cuando hablamos del tema de que cuando nosotros analizamos la seguridad del paciente quirúrgico y debemos de evaluar la parte de competencias y capacitación del personal, entra un programa de lo que es la salud de los trabajadores que participan, ¿verdad? Entonces, todos los trabajadores que se encuentran en el quirófano deben de tener un monitoreo continuo en relación con exámenes periódicos y revisiones para evitar pues que haya enfermedades profesionales. Por supuesto que deben de contar, si es, por ejemplo, están continuamente expuestos a la radiación, tienen que darse un seguimiento conforme ese perfil de puestos y tiene que incluso en muchas ocasiones es necesario el uso de dosímetros, depende de la exposición. Hay quirófanos o según a lo que se dediquen, traumatología, por ejemplo, en lo cual todas las intervenciones en ese quirófano es con el uso de radiación. Y hay otras, ¿verdad? Y eso obliga a que ese personal potencialmente expuesto tenga que estar dentro del programa de salud y seguridad del trabajador, que es parte del programa que les comentaba, para garantizar que no vaya a haber una exposición, ¿verdad? Y un daño a la salud. Quisiera comentarles que normalmente en las organizaciones y viendo de participación de diferentes partes del país y con la experiencia que como evaluadora del Consejo me ha dado a conocer hospitales públicos, privados, hospitales con diferentes recursos, quiero comentarles que creo que lo más importante que nosotros podemos hacer desde nuestras áreas de trabajo es impulsar, porque la pregunta es por dónde empezar. Todos queremos hacer algo, pero la pregunta sería por dónde empezar cuando empiezo a trabajar en la seguridad de mi área. Y creo que la respuesta más importante es, lo importante sería empezar a lo mejor con la verdadera implementación del protocolo universal, sin querer abarcar todos los procesos de atención quirúrgica a la vez. Y sobre todo, utilizar una metodología de implementación donde nosotros permeemos sobre nuestro personal, sobre los beneficios que van a tener en implementación de mejoras dentro de su proceso. Hacerlos partícipes del mismo, empoderarlos y nosotros vamos a tener... ahora sí que, como decía el doctor Ruelas, vamos a poder asegurar que esos cambios que estamos llevando a cabo son necesarios y tienen un fundamento. Y posterior a eso, a ese pequeño paso de ese protocolo universal, vamos a poder ir avanzando en la implementación de programas cada vez más fuertes, más amplios y que puedan en un momento dado centrar a toda la organización. Entonces, eso sería mi comentario final, que no partamos, es necesario ciertos recursos para poder avanzar en la seguridad del paciente. Se pueden hacer pequeños pasos en los cuales impacten verdaderamente, no nada más a nuestros pacientes, que es el fin, sino a nuestra organización, porque vamos a dar la certeza de que se puede avanzar
en la mejora de cada uno de los actos que hacemos todos los días. Pregunta si todos los pasantes tienen responsabilidad si surge un evento adverso o iatrogenia. Miren, más que la responsabilidad de ellos, es nuestra responsabilidad cuando tenemos pasantes dentro de la operación, describirles sus funciones, definirlas por escrito, capacitar, darles una orientación, evaluar las competencias y estar evaluando las competencias periódicamente. Esa es realmente nuestra responsabilidad como directivos. Y todo esto antes de que entren, ¿verdad?, al proceso quirúrgico, sea cual sea la función que le vayamos a asignar. Más que una responsabilidad, y es responsabilidad nuestra que cuente con la capacitación adecuada, ¿verdad?, debida. Por aquí pregunta Francisco respecto al marcaje quirúrgico. Dice, mencionaba que lo puede realizar cualquier persona que esté en el acto quirúrgico, sin embargo, se puede protocolizar como algo interno para que lo realicen ciertas personas. Así es, el modelo, cuando nosotros evaluamos la implementación de la Meta 4 en las organizaciones, cada organización define quién lo va a hacer. Antes se limitaba a que tenía que ser el cirujano. Eso depende en las organizaciones. Hay instituciones que así lo especifican y se respeta. Sin embargo, hay otras organizaciones que seleccionan, puede ser algún personal en formación, puede ser alguna enfermera, pero esa persona está capacitada, sabe que en qué casos se debe hacer el marcaje, bajo qué condiciones, cuál es el marcaje, ¿verdad?, etcétera. Y sobre todo, lo más importante que nosotros evaluamos es que esa persona participe en el acto quirúrgico. Y ahí la organización va a definir quiénes puedan ser.